de los escritos psicoanalíticos, del psicoanálisis en general, y si de veras nos podemos acercar a ellos, porque a veces nosotros estamos tan encerrados acá en nuestro nido que a veces es muy difícil saber, ¿no? Entonces, quisiera darle la palabra primero a ti, que vas a presentar algo del libro. Sí, un poquito. Y luego si las dos comentaristas. ¿Sí? Bueno. ¿Este o este? Si se puede, mejor. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Ok. Si me pones mero. Ok. Bueno, este libro, que se llama Soledad, Síntoma y Angustia, como ya saben, editado por la doctora Rosa Corso, a mí me parece que ya ha tocado a muchas personas que lo han leído y han encontrado diferentes vertientes de reflexiones y de identificaciones personales, porque cada capítulo tiene un giro, un recoveco que a fuerzas te van a tocar por algún lado. Quisiera mencionar los escritores de este libro, porque son capítulos, como dijo la doctora Corso, de cada uno de nosotros. Entonces, Ruth Axelrod, Luis Martín Cabré, que vino de España, hizo toda su presentación, Rosa Corso, Elizabeth Darson, Delia Hinojosa, Teresa Lartigue, Patricia Lazar, Dolores Montilla, Julio Ortega, María del Pilar Rodríguez, que está aquí, Aurora Romano, Olga Santamaría, que soy yo, Alexis Schreck, Ariadna Vázquez y Juan Vives. Ahora, el primer libro de este capítulo tiene el título Soledad, Síntoma y Angustia, versando desde la primera teoría de la angustia que planteó Freud. Se empieza el recorrido ahí hacia los orígenes de la neurosis de angustia, y este autor, que es Luis Cabré, lo ejemplifica con un caso clínico que está basado en las enseñanzas de Ferenczi. Ferenczi es postfreudiano y sale por todos lados con el tema de la soledad Ferenczi. Ahora, quiero puntualizar que la soledad es una palabra en femenino, es la soledad, lo cual irremediablemente refiere a la madre, a ese vínculo primario que mira, que llena y que completa, y a eso se refiere alguno de los capítulos del libro. Se van desenvolviendo desde el primer vínculo, que es la primera pareja de nuestras vidas, el vínculo materno-infantil tan definitorio en nuestras vidas, y que lo refieres tan que cuando hay fallas en la sintonía afectiva entre mamá y bebé, de alguna forma va a quedar esa falta. Balint tiene un libro que se llama La falta básica, que también cuando una persona crece con esa falta básica no puede llenar eso que le faltó, y es una parte que se queda solitaria dentro de él, dentro de la persona. Luego se menciona mucho Winnicott en su descripción de la capacidad de estar a solas en presencia del otro y en la capacidad de haber internalizado el objeto bueno. A partir de la madre internalizas otros objetos buenos. Esto es bien importante, la capacidad de estar a solas en presencia del otro es cuando una mamá le puede dar autonomía a su hijo, y la mamá puede estar haciendo algo y el hijo puede estar jugando y no siente ansiedad. Empieza a tener esa como autonomía, pero se sabe acompañado, se sabe visto. Luego hay otro autor, Bion, que se menciona mucho en los capítulos, y habla de la relación de la pulsión de muerte con la tendencia a desligar y destruir a los objetos. Esto ya sería una parte más soledad patológica, digamos. Hay otro tipo de soledad, que es la soledad fecunda y buscada del psicoanalista, que hablo yo mucho de eso, y nos muestra otra cara de la soledad. Es una cara mucho más benigna, es esa soledad buscada, deseada y además fecundante. Es una forma deliciosa, un reencuentro tranquilizante con uno mismo. Es como un espacio de reflexión y de renovación, como de apagar el ruido y de girar hacia nuestro mundo interno. Y finalmente el libro acaba con una cita de Pierre Boulanger que dice: en la muerte no se necesita de nada ni de nadie, lo único que se necesita para morir es estar vivos. Y bueno, quiero destacar otras cosas que se cuelan en el caminar del libro: la identificación con el agresor y la perversión,
en uno de los capítulos. La tecnología y las relaciones virtuales, que se ejemplifican con un caso clínico. Las plataformas de Second Life, que cuando hay un vacío y quieres inventar esta segunda vida virtual. La ilusión de tener amigos en ausencia de ellos, en las redes. El gran vacío del mundo cool y sus espejismos. Y bueno, la soledad en pareja tan frecuente en muchos matrimonios. También hay un círculo repetitivo, vacío, aislamiento, disociación, desilusión, que recae en conversión, adicción y perversión. Y algo que me llamó muchísimo la atención, 2 capítulos que no tenían nada que ver uno con el otro, las autoras deciden bautizar, porque siempre inventamos por anonimato un nombre, y a las 2 le ponen a su paciente el nombre de Linda. Entonces Linda me llama la atención porque eres linda como contrario a la soledad. Me llama la atención como si fuera algo compensatorio de un tema tan ríspido. Bueno, Freud habla también de una soledad estructural, que es la soledad inicial, la del desvalimiento, ese desamparo inicial que Goldenberg explica como una soledad en la que se empieza a permitir hacer lazo con el otro. Como estoy solo, necesito del otro y me proyecto hacia el otro. Entonces la soledad antecede a la ligadura y antecede al vínculo. Es así como para tener un buen apego con alguien, una persona que tiene un buen apego puede tener una buena separación. Pero si no hubo un buen apego mamá-bebé, es muy difícil tener una buena separación, porque te estás pegosteando con la gente, sin autonomía. Y de ahí viene que se necesita haber sufrido y haber sentido la soledad para poderse encontrar o vincular con el otro. Los vínculos de dolor sin duda son los que más unen a 2 personas. Si uno ve qué es lo que más une a 2 personas, no es tanto los momentos buenos, casi siempre es el dolor, como compartimos el dolor de que las 2 vivimos algo muy doloroso, eso une muchísimo. Creo que el sentimiento de soledad sí es un poco el mal de nuestras épocas posmodernas, es una sensación de desprendimiento del mundo y a la vez de estar pegosteado a él en sus demandas y que puede enajenar al sí mismo y puede ser una experiencia muy traumática y muy dolorosa. Sentir la soledad no necesariamente implica saberla sufrir. Cuando uno sabe sufrir la soledad, la habitas y la haces propia y la compartes hasta que ya no la sientes. Pero si uno no ha sufrido la soledad, sino nada más la sientes, vienen 2 panoramas diferentes. Cuando se siente y no se sufre la soledad, la vas a llevar al acto. A ser una persona que se escinde o se proyecta y así no se hace propia y queda básicamente en queja y en actos. Estoy muy triste, estoy muy sola, pero no hay una elaboración. Entonces la idea es sufrirla, no solo sentirla. La peor soledad es la que se da rodeado de gentes, es otro tipo de soledad. Con esta velocidad urbana, donde se pasa por encima de las personas, esa como nadificación y cosificación de la parte humana, esa soledad entre fantasmas sin miradas, que es un vacío muy frecuente en nuestros pacientes. Y aquí nada más quiero hacer un breve comentario, que no es lo mismo vacío que falta. Cuando hay un vacío, hablamos como el vacío estructural del que habla Jaime Lutemberg, es como la nada. No es lo mismo que la falta, donde uno sí está en búsqueda. Y bueno, estamos en una sociedad líquida, llena de habitantes sueltos, sin ligaduras. Muchos ni siquiera llegan al testimonio de la soledad, porque eso es más vacío que falta. Hay algo que llamamos la clínica del vacío, y es la gente que dice, no, pues no siento nada. Y no se historiza, no tiene historia su vida. ¿Cómo ha sido tu vida? No, pues igual a la de todo el mundo. Básicamente es un vacío. Cuando uno puede historizarse, decir, bueno, yo viví en la infancia este tema, este trauma, etc., ya está uno sintiendo y habitando
su falta, ya no es el vacío. Bien sabemos que el psicoanálisis, para todos los que trabajamos en esto, no puede darse sin dolor. Y como lo dice Ferenczi, uno de los objetivos es aprender a tolerarlo, a manejarlo y a poderlo reestructurar de una forma creativa. Y bueno, la palabra soledad por sí sola, cuando hicimos el Congreso de Soledad, mucha gente lo sentía como algo incómodo, como algo negativo, como ¿cómo solo van a hablar de soledad? Por un lado, tiene que ver con las sensaciones ya mencionadas como el vacío, el aislamiento, el abandono, la exclusión, la falta. Pero quiero acentuar definitivamente ya para terminar que sí hay otra cara de la moneda, que es el gozo, que es la espaciosidad, que es la intimidad con nosotros mismos y que eso es lo que podemos hacer propia y habitarla muy cómodamente. Es un prerequisito para poder crear, saber estar solos. Y el psicoanálisis es pulsión y es pasión que atrapa, es pulsión de vida y de ligadura hacia el otro. Y uno de los pilares va a ser la soledad fecunda y creativa que nos acompaña. Y bueno, quiero acabar con este escrito que me encanta, que es el de Luis Góngora, que dice: a mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para estar conmigo mismo me basta mi pensamiento. Regálate de vez en cuando baños de soledad y de silencio. ¿Okay? Muchas gracias, Olga. Vi caras que decían sí, muy bien, y otras que decían qué quiere decir. Perdón. Pero no sé si sigo yo. Bien, sí alcanza. Pati, ¿vas? ¿Sigo yo? Sí, vas tú, Pati. Vas, Pati. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación, por, digamos, incluso hasta completa, con traslado, compañía, gracias al doctor Julio y a la mesa y al auditorio, y pues esta oportunidad de comentar este tema con las escritoras y escritores del libro. Pues yo traigo comentarios de cada trabajo. Me parece pues que hacerle justicia, pues la gente se tomó su tiempo y pensó en las cosas y bueno, lo interesante que hoy platicábamos antes de esto era que lo interesante de las lecturas es lo que te ponen a pensar, ¿no? O sea, este tema y bueno, es un disparador pues para ocuparse de estos pensamientos, ¿no? Entonces me parece que el libro tiene este primer valor, ¿no? De que nos lleva a pensar en esto. Ahora, bueno, entonces este libro pues ya es escrito por 15 autores que ya fueron mencionados. Yo los voy a señalar poco a poco. Los une la temática en cuestión, que es la soledad, y cada autor pues como digo yo, pues es lo adecuado, toma una mirada diferente, aun cuando se pueden notar elementos comunes, ¿no? Como por ejemplo señalar la relación entre soledad y abandono, el rechazo, la pérdida, la discapacidad para vincularse con los demás. Y otro elemento en común, bueno, que comparten algunos autores, es reconocer que Freud hace pocas alusiones directas a la soledad, así tal cual, a lo largo de su obra, ¿no? Entonces esas es con mayor razón pues un tema para seguirlo trabajando desde esta visión psicoanalítica y bueno, con todos los campos que pueden unir a este tema, ¿no? Bueno, entonces empecemos con las aportaciones de Luis Martín Cabré, que nos habla de la soledad relacionada con el aislamiento, la dinámica del duelo, la angustia. En cuanto al aislamiento, él habla de la neurosis obsesiva, un poco debido a que en ella se aíslan los pensamientos como una acción defensiva, ¿no? Contra la angustia. Y aquí cabría también la observación de que este tipo de neurosis obsesiva actúa también elaborando cadenas de pensamientos que generan angustia y que tienen que ver con la omnipotencia y la creencia de que el pensamiento sustituye a la acción y puede generar acontecimientos, ¿no? Consecuencias.
Considerando la dinámica del duelo, el autor señala que la soledad se puede experimentar ante la pérdida de una persona amada. La soledad se produce cuando se sufre esta pérdida, y en cuanto a la angustia, esta se plantea como una consecuencia de la soledad. Posteriormente se señala un caso en el que, a mi parecer, la persona en cuestión más bien carece de objetivos, de motivaciones, de sentidos en su vida, tal vez esta idea de vacío, ¿no?, que ya señalaban las compañeras de la mesa. Y esto genera pues vulnerabilidad, debilidad, falta de convicción y de energía para emprender cualquier tarea que lo lleve a realizarse a sí mismo, puesto que no sabe quién es, o sea, no le ha dado sentido a su vida, ¿no? Mi reflexión respecto a esta forma es que la soledad no únicamente refiere a la pérdida del otro, sino de sí mismo. Es más, a la falta de encuentro con uno mismo, ¿sí? Entonces, pues ese es el vacío, ¿no? En cuanto al trabajo de Rosa Corso, ella señala que el tema de la soledad pues no es nuevo, ¿no? Y refiere a la carencia de compañía, puede referir a la carencia de compañía, la falta de contacto, a la sensación de no ser importante para alguien, de no ser amable en el sentido literal de la palabra, ¿no? Para Rosa, aprender a vivir en soledad significa aprender a vivir con uno mismo, lo cual no siempre es bien visto por la sociedad. Por otro lado, existen condiciones que nos colocan en la soledad, como la vejez, lo cual no depende del sujeto, sino más bien del orden social, o sea, qué tanto lugar le concede el orden social a esta famosa tercera o cuarta o quinta edad, ¿verdad? Porque ya hay unos que duran hasta los 100 años. Dios nos guarde, ¿verdad? Pero bueno, que aguante, que amor a la vida. 100 años de vida, bueno. La autora habla de dos tipos de soledad, consciente e inconsciente. En el caso de la primera, la persona elige estar sola, busca la soledad, que sería un poco esta soledad, digamos, en sentido positivo, me siento bien estando solo, sola, ¿sí? Y hago algo, produzco algo. En cambio, en la segunda, la persona inconscientemente evita relaciones con los demás, pues las percibe como peligrosas, como amenazantes, ¿sí? Entonces, pues, digamos, evitar el peligro, ¿no? Aquí se menciona una relativa incapacidad para establecer vínculos sociales. En la soledad como elección consciente se busca algo agradable, se evitan estímulos, pues, desagradables, ¿no? No hay sensación de ser rechazado por los demás, o sea, no es eso el motor de alejarse, ¿no? En cambio, en la elección inconsciente, el sujeto se percibe como alguien que no es divertido, que no gusta a los demás, o que los demás no son para él, o sea, tampoco le gustan los demás, ¿sí? Aquí hay una sensación de abandono, de minusvalía, ¿sí? Estas vivencias se generan desde las primeras etapas de desarrollo, en las que falla esta relación entre el bebé y la madre, ya sea por falta o por exceso, o sea, las dos cosas generan fallas, ¿no? Ahora sí que ni muy, ni tan, ¿no? La madre puede colocar al hijo en riesgo de caer en la perversión, lo que señalaba acá la maestra, al no facilitar el establecimiento de límites y así evitar la construcción de un mundo íntimo también. Ahí está esta cuestión de no distinguir fuera adentro, o bueno, estas condiciones límite a la psicosis, ¿no? A mi manera de ver, podríamos preguntarnos, bueno, a mí me queda la pregunta de elección cuando hablamos de mecanismo inconsciente, porque normalmente se relaciona, bueno, al menos en filosofía se relaciona la elección con un proceso consciente, pero bueno, en el psicoanálisis se puede hablar tal vez de que digamos, en esa elección consciente se cuela una tendencia o un elemento fuerte inconsciente, ¿no?
Pasando al trabajo de Julio Ortega, él habla de tecnologías de la comunicación, las cuales tienen, entre otras funciones, la de paliar la soledad. Los sujetos se ven acompañados de elementos virtuales a quienes les comparten imágenes de sí mismos en las que se exhiben más que ellos mismos, pues sus ideales, o bueno, hay toda esta posibilidad de deformar la imagen, ¿no? Aparentemente se pretende más que deformar, pues dar una imagen de acuerdo al estereotipo, ¿no? Pero finalmente se está deformando y se lleva a cabo más bien una difusión, más no una comunicación. Otra finalidad de las tecnologías es combatir el aburrimiento al que nos ha llevado la sociedad actual. Más bien sería una saturación de estímulos, ¿no? Esta cuestión del aburrimiento, o sea, es así como absurda, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes aburrir en la vida, ¿no? O sea, habiendo tantas cosas, pero si uno no sabe, no tiene claro lo que quiere hacer, pues entonces hay ese vacío, ¿no? Lo que podemos pensar de todo esto es que el mundo presente con su tecnología nos invade, es intrusivo y nos hace intrusivos también, nos metemos en lo que no, ¿verdad? Es narcisista y se basa en el voyerismo y el exhibicionismo de imágenes que no corresponden a la realidad de los sujetos, por tanto no generan comunicación, es un mundo público, no hay privacidad, se fomenta la adopción de estereotipos más que la reflexión y la existencia de un mundo interior íntimo y selectivo. Al anterior sigue el trabajo de Dolores Montilla, quien hace una distinción entre estar solo y sentirse solo. Aquí podríamos preguntarnos si somos solos, nos sentimos solos o en determinadas situaciones nos encontramos solos. Sí, igualmente la autora relaciona la soledad con la pérdida, el abandono, la carencia o ausencia de objeto amoroso. Por otro lado, la soledad también tiene que ver con un estado de tranquilidad y sosiego, esta parte positiva, ¿no?, que se ha mencionado. Y finalmente el tercer caso es estar solo a la vez que poder estar con los demás, que sería tal vez lo más recomendable, ¿no? Poder estar solo, poder replegarse y estar a gusto, pero también estar a gusto con otros, ¿sí? Dolores también nos habla de dos modos, acción y ser. El modo acción refiere a vivirse separado del objeto para así propiciar el duelo, la experiencia de la pérdida. En cuanto al modo ser, encontramos que no hay una diferenciación entre lo que se llama el self y el objeto, lo cual genera sensación de vacío, lo que decía Olga hace un momento, ¿no?, de que cuando uno está, digamos, más o menos estructurado y constituido en su subjetividad, pues uno puede hacer relación con el otro, y a la hora que esa relación puede romperse, uno puede replegarse en uno mismo y poder hacer ese duelo y aceptar esa pérdida y vivirla pues bien en ese sentido. En cambio, cuando no hay esa individuación, pues no hay esa posibilidad de vivir un duelo, porque no hay, digamos, no hay esa idea de que algo se separó de mí, no hay un yo pues en ese sentido, y es esa tendencia actual, ¿no?, de que los duelos no se elaboran, hay pérdidas y la gente dice ganar, ganar, ¿no?, en el radio ganar, ganar, en los libritos de Sambor, todo eso, pues no es cierto, o sea, ni perder, perder, ni ganar, ganar, o sea, la vida es más variada. Entonces en ese sentido es así como no quiero tener el riesgo de, pues entonces, pues no hay que vivir entonces, ¿no? Entonces, pues es un poco este sentido, ¿no? Por otro lado, el trabajo de Delí Hinojosa nos indica que el sentimiento de soledad puede verse como un síntoma de las patologías actuales, ¿no? Ella retoma las ideas de vacío, carencia, ausencia, aislamiento, ansiedad, necesidad de compañía para hablar de la soledad. A la vez presenta la propuesta de considerar a la soledad como crecimiento o patología.
En cuanto a la primera forma, esta es una capacidad, una señal de haber alcanzado una madurez emocional. Asimismo señala la autora que se ha escrito mucho sobre las relaciones con los demás, pero poco acerca de la relación con uno mismo. Para vincularse con uno mismo, según Winnicott, se requiere del apoyo de la madre, que ya se señaló, de ese yo auxiliar para constituir el propio yo, ¿no? Poco a poco, digamos, progresivamente. Tal vínculo facilita la presencia de la relación unipersonal. Melanie Klein también es otra autora que habla de la soledad en el niño, la cual se experimenta aun cuando se encuentre rodeado de gente, ¿no? Este fenómeno de, bueno, se siente solo y está lleno ahí en medio de un auditorio, ¿no? Entonces, ello se explica en parte debido a que la persona no tuvo suficiente soporte materno para evitar estados depresivos o de angustia. Posteriormente, la autora se refiere a las patologías actuales y señala de ellas que debido a la manera apresurada de vivir, no nos damos tiempos de experimentar los duelos, o sea, lo que decía yo hace un momento, no procesamos las pérdidas, ¿no? O sea, tenemos rompimientos progresivos y no nos damos cuenta, pues, de qué está pasando ahí, ¿no? Igualmente se señala que tales patologías se encuentran en el límite entre la neurosis y la psicosis debido al grado de fragmentación de los sujetos en términos de estructura interna y de sus vínculos también, ¿sí? Se mencionan en este trabajo trastornos como las compulsiones, la insuficiencia de representaciones, o sea, somos cada vez más visuales, más táctiles y menos capacidad de representarnos, de vivir un mundo representado, ¿no? La falta de ideales, la necesidad de una cura rápida, ¿no? Sí, o sea, no, yo vengo y en 3 días quiero estar ya nueva, ¿no? Entonces, los trastornos en la alimentación también tienen que ver con eso. Igualmente se invita a la búsqueda de nuevas formas de intervención ante la diversidad de patologías intermedias que abundan en la incertidumbre, la falta de referentes y la fragilidad del yo. Eso también me parece importante, esa observación, o sea, que haya como más movilidad, digamos, en los tratamientos, incluso en la teorización de lo que se está trabajando, ¿no? Bueno, Olga Santamaría es una autora más que presenta la discusión del problema de la soledad y en este caso la del analista, su cansancio, su sufrimiento, los cuales se tienen que poner a un lado para guiar al paciente. Ella dice que los psicoanalistas pues no son divas, que enferman, que sufren, que mueren como cualquier humano y hay que estar preparados para todo esto, ¿no? Bueno, corrección. Lo demás sí, pero sí son divas que mueren, que también las divas se cansan. sí, ¿verdad? De ser divas no se cansan. Bueno, por tales motivos es necesario replegarse al propio mundo y escucharnos. La palabra soledad evoca la intimidad que nos distingue a unos de otros. Cuando estamos con nosotros mismos, la soledad es fecundante, ¿no? Esa parte que decían ellas. En cuanto al trabajo de Teresa Lartigue, ella señala 3 aspectos a considerar para estar en sí o pertenecerse: valoración de lo propio, independientemente de las connotaciones de éxito o fracaso, o sea, un poco ser un tanto autónomo del medio, ¿no? Del reconocimiento del otro, mayor sentimiento de seguridad interior y capacidad para estar solos. La autora hace alusión a otra autora a su vez que se llama Mariam Alizadeh, que nos habla de un tiempo de afirmación del sujeto en el que se acepta la castración de no tener, para detenerse y tomar a sí mismo o a sí misma como objeto, tomarse a uno mismo como objeto y así lograr una menor dependencia y una mayor autoafirmación, así como capacidad de estar sola. Alizadeh nos dice que en la transformación del narcisismo las mujeres tienen acceso a una mayor libertad interior y una independencia de su ser femenino, de la función materna, la cual es principalmente fomentada por la sociedad y no necesariamente es un deseo universal.
Referente al trabajo, por otro lado, de Juan Vives, él empieza diciendo que los medios a los que se enfrenta el humano desde el inicio son la oscuridad y la soledad. ¿Sí? Ambos ambientes son señal de peligro, por lo cual tanto humanos como animales tendemos a buscar la compañía, y esto es básicamente para sobrevivir. En cuanto a la soledad, el autor señala que se tiende a asociarla con una experiencia desagradable, en el sentido de que refiere a una persona que tiene pocas relaciones sociales. También se suele aludir a la soledad en casos en los que nos sentimos solos aún cuando estamos rodeados de los demás. En este último caso se habla de sujetos esquizoides. Retomando a Tausk, el autor señala que otra manera de referirse a la soledad es vincularla con estados depresivos. El sentimiento de soledad se produce debido al aislamiento emocional o el social. La soledad emocional se puede deber a la falla nuevamente se marca la importancia del vínculo materno. Esta falla a su vez genera discapacidad para desarrollar habilidades que permitan al sujeto relacionarse con los demás. Y hablando del caso de sujetos esquizoides, ellos no tienen interés por hacer contacto con sus semejantes, sino todo lo contrario, buscan el aislamiento, muestran desapego y se ocupan solamente de su realidad interna, sobrevalorando el pensamiento y la actividad intelectual. También encontramos el caso contrario, a saber, las personas que tienen necesidad de contacto, que pues tampoco, ¿verdad? O sea, si saben que hay tener el contacto, pues tampoco esta necesidad de estar con alguien o pegado, como decía la maestra, a alguien, ¿no? Y ello como consecuencia de una carencia provocada por dificultades en el apego de la primera infancia. Finalmente, la capacidad de estar solo sin tener sensación de angustia, a la vez poder hacer vínculos con el otro, es un signo otra vez pues reconocido como madurez emocional. Respecto al trabajo de Aurora Romano, ella aborda el problema teniendo como base otra vez a la autora Alizade y sus reflexiones en relación a la menopausia. Tal encuadre temático nos lleva a pensar la menarca, inicio de la fecundidad, así como también el fin de esta capacidad llamado menopausia. Ambos